les va, gente? Yo soy Cos Barton y el día de hoy vamos a estar haciendo una pequeña charla para contarles sobre cómo ingresé en este mundo del terror, más o menos algunos puntos que me gustaría contarles sobre mi historia personal. Esto es un video que iba a ser destinado para mi cumpleaños, que fue el día de ayer. Sin embargo, tuve varias cosas por hacer, entonces no pude grabar, pero me gustaría aún así subirlo porque me parece que es una cosa interesante y que muchos de ustedes me pidieron, pero en específico Viole, que ella fue la que me sugirió hacer esto para mi cumpleaños. Así que gracias, Viole, por la idea. Como ya habrán visto o me habrán escuchado recién, voy a estar contándoles un poco sobre cómo ingresé a este mundo del terror, cómo es que empezó mi fascinación con este género que para mí es único y mi predilecto, sin duda alguna. Entonces acá tengo como mi libretita para ir contándoles un poco sobre eso, porque quiero ser lo más prolija posible. Mi amor por el terror inició prácticamente desde que yo vine a este mundo. Básicamente mi mamá amaba las películas de terror y los libros de terror. Por otro lado, ella ilustraba algunas cosas medio creepy y yo creo que de ahí viene mi gusto por este género. Muchas veces me he topado con cuentos suyos o con algunas ilustraciones que hacía ella en tinta china y me han fascinado, y fueron cosas que de a poco me hicieron tomarle el gusto. A la edad de 3-4 años yo miraba dibujitos como prácticamente todos los chicos, y a pesar de todo yo buscaba específicamente el que fuera el villano, el monstruo, la criatura muy fuera de lugar, lo que no era específicamente ordinario en esos dibujitos animados. Y recuerdo que, por ejemplo, en dibujitos como los de Mickey, los de Disney, hay un par de especiales de Halloween. En especial hay un cortometraje en el cual va Donald con Mickey y Goofy, que hacen de cazafantasmas y van a una casa embrujada, y yo estaba fascinada con ese corto. Y bueno, se encuentran con estos fantasmas y tal. Tenía como una fascinación con todo este tema de lo sobrenatural, y cada vez que terminaban esas cosas siempre corría a pedirle a mi mamá que me muestre más de ese tipo. Y por supuesto después aparecían los especiales de Lucas, del Pato Lucas, que me hacían una parodia del Exorcista, mucho de ese tipo de dibujitos que hacían especiales de Halloween, y que yo me sentía sumamente atraída. Como supondrán, no empecé con películas del tipo del Exorcista y tal, porque me parecía, o por lo menos a mi mamá le parecía, que era como muy fuerte para mí a los 4 años. Sin embargo, ese fue mi primer acercamiento. Podría ser algo absurdo, sin embargo, quería destacar esto porque es una cuestión que ya hace notar que en mí existía como un amor creciente por ese tipo de cosas, hasta en lo más tierno como lo son los dibujitos animados. Mi amor por el terror fue creciendo, y a los 6-7 años yo empezaba a ver películas de Roger Corman con mi mamá. Estas películas donde adaptaban relatos de Edgar Allan Poe con Vincent Price de protagonista. Y eran películas que me encantaban, o películas de la Hammer, ese tipo de películas que, bueno, nunca las consideré muy, digamos, escalofriantes. Sin embargo, tenían un efecto en mí que no me causaba ninguna otra de otro género. Entonces yo recuerdo estar mirando películas con ella porque realmente son cosas que me fascinaban. A partir de los 7 años yo empecé a celebrar Halloween de manera como oficial, digámosle. Si bien había cosas sobre el tema, eran muy contadas y muy escasas. Sobre todo porque no se veía la decoración que se ve ahora, no se veía la propaganda que se ve ahora sobre esta celebración. Nunca fue una cultura muy aceptada acá, y hoy en día sigue habiendo gente reticente respecto a este tema. Entonces imagínense que en ese entonces, cuando yo tenía 7 años, era casi imposible encontrar algo concreto para poder celebrar, ¿no? Entonces había falta de decoración y demás. Y yo recuerdo que en esa época mi forma de celebrarlo era estar con mi hermano, mi mamá y mi abuela en mi casa haciendo juegos relacionados a cosas del terror. Me acuerdo que ese primer Halloween mi mamá había hecho toda una grabación con un cassette con sonidos de terror y música de ese estilo. Imagínense que ella tenía que grabar con el cassette a través de
cosas que escuchaba en la tele o que había grabado en videocassette. Entonces era todo muy rústico, pero era lo más cercano que se podía tener a un soundtrack de terror. Mi abuela llegaba y ayudaba también a mi mamá con eso. Ellas dos eran como las anfitrionas en todo esto, porque la idea es que mi hermano y yo jugáramos. Entonces ella tuneaba la casa por completo para poder hacer que el ambiente fuera más spooky, y eso me encantaba. Entonces yo recuerdo que cada 31 de octubre llegaba del colegio súper contenta porque, bueno, tenía que ver toda la casa así, con calabazas, con fantasmas, con muñecos, ese tipo de cosas a mí me emocionaba muchísimo. Y sobre todo porque todo lo que yo tenía a mi alrededor no eran cosas compradas ni fabricadas y traídas de afuera, sino que eran cosas que hacía manualmente mi mamá, y eso me fascinaba. La verdad era espectacular. Como les decía, eran eventos muy privados, muy entre casa, entonces éramos nosotros 4, sin embargo la pasábamos bárbaro. Era la excusa perfecta para comer cosas ricas, caramelos, reírnos y también, bueno, lidiar un poco con el tema del terror, que a mí particularmente me encantaba, a mi hermano no tanto, pero se divertía muchísimo porque eran juegos que realmente ambos disfrutábamos, como buscar algo en un lugar medio creepy o cosas así, y nos matábamos de risa. Ya de 7 años en adelante empecé a dejar de pedir tortas convencionales como lo eran de princesas Disney o ese tipo de cosas, para empezar a pedir tortas exclusivamente de terror. Y en ese momento fue cuando se creó esta tradición de mi mamá haciéndome tortas temáticas. Siempre lo hizo porque le encanta y le salen súper bien, pero yo le pedía cosas monstruosas y voy a dejarles algunas fotos para que puedan ver, pero realmente tenía una creatividad enorme y ella sabía exactamente lo que yo quería, entonces nunca tuvo problema con eso. Luego mis cumpleaños pasaron a ser una versión 2.0 del Halloween, porque como yo cumplo en octubre, el 2 de octubre, la temática principal siempre era el Halloween, entonces empezaba a hacer fiestas de dicha temática, y por esa razón siempre que venían mis compañeras a mi cumpleaños era de disfraces, con cosas así de ese estilo, juegos. Me acuerdo que ella había hecho un juego de tablero con cosas de literatura o de cultura general, pero con terror. Ella daba premios de cosas que hacía manualmente, souvenirs, cosas que eran impresionantes. Pero la cosa no queda ahí, sino que, bueno, por supuesto, a partir de ese momento en el que me di cuenta que eso funcionaba muy bien, si bien mis compañeras no todas eran muy fanáticas del terror, les encantaba la idea de por lo menos poder venir acá a disfrutar de ese momento que para todas era emocionante. Entonces llegaba esa época y mi casa brillaba. La primera fiesta que yo recuerdo, o la que más presente tengo, fue justamente la primera, en la cual hicimos todo una especie de cuento con mi mamá. Ella conocía una historia que yo ya se las he contado durante un Halloween, de una muchacha llamada Madeleine, la cual está festejando su boda y realizan una especie de concurso en el cual todos se tienen que esconder, y el que no fuera encontrado a determinado horario iba a ser el ganador de una recompensa en dinero muy alta. Y era una cosa así. El tema es que a ella nunca la encuentran porque había quedado encerrada en un baúl, y cuando finalmente la encuentran han pasado varios años y las personas que se habían mudado a esa casa abren ese baúl y la encuentran ahí hecha huesos, por supuesto. Entonces la historia era de eso, de una mujer que había quedado encerrada por accidente en su noche de bodas y era una novia fantasma. Esta historia la utilizábamos para hacer todo un contexto muy spooky del estilo campamento, y la anfitriona en todo esto era mi mamá, por supuesto, porque ella siempre supo narrar muy bien historias de terror. Entonces todas nos juntábamos en el living, y bueno, yo ya sabía que ella iba a hacer ciertas cosas durante la narración de este relato, y por otro lado yo tenía también mi rol en este juego. Ella iba a mandar la historia y yo iba a activar ciertas trampitas durante esa narración. Y por ejemplo, cuando ella contaba que se escuchaban ruidos o que las puertas de los muebles se abrían solas,
Yo sabía que tenía que abrir alguna puertita a través de un hilo que habíamos agarrado a esa puertita. Entonces yo lo abría con fuerza y sonaba, y mis compañeras en medio de la oscuridad gritaban y se ponían como locas porque estaban totalmente aterradas pero interesadas. Ese tipo de cosas. Me acuerdo que en otra oportunidad también pasó algo similar, que ella narraba que se sentían las caricias fantasmales de una mujer de negro, y fue cuando yo activé una especie de también trampa donde caían plumas negras que en la oscuridad prácticamente no se veían y todas sentían que algo les rozaba la cara, entonces más de una se alteraba. Todas cosas que veníamos preparando con mi mamá desde muchos días atrás y que finalmente quedaban perfectas. Todo eso podía fallar porque era muy rústico, sin embargo nos salía tan bien porque le poníamos tanto amor y tanto esmero que realmente quedaba buenísimo. El plot twist de esta historia era que finalmente apareciera la novia embrujada y bueno, Madeleine cruzaba todo el comedor con su aspecto sobrenatural de novia muerta, y era un muñeco que había hecho mi mamá, que era realmente espectacular y que cruzaba con un hilo que prácticamente no se veía y cruzaba por ese hilo. O sea, era una cosa que parecía de Universal más o menos. Por supuesto todo eso lo pensaba ella porque yo le pedía cómo podemos hacer que suceda tal cosa, y obviamente cuando pasaba ese espectro ellas se conmocionaban muchísimo, quedaban totalmente heladas y algunas se levantaban y salían y era muy gracioso. Lástima que en ese momento no podíamos filmar todas esas cosas, no había tanta tecnología como lo hay hoy, pero eso va a quedar grabado en mi memoria y en la memoria de todos los que estuvieron ahí, porque es al día de hoy que esas personas que estuvieron en ese evento me lo recuerdan, así que yo sé que les causamos una impresión bastante grande. Y en más de una oportunidad aparecían estos fantasmas que hacíamos nosotras, en realidad ella los hacía, los armaba con vestidos reales y tal. Y era sumamente emocionante porque nadie se lo esperaba, o si se lo esperaban realmente trataban de mirar para todos lados, pero nunca sabían de qué parte iba a provenir este fantasma. Entonces, en resumidas cuentas, nuestros Halloweens eran así y yo disfrutaba mucho de todo eso, por supuesto, hasta que fui medianamente adolescente. Lo continué haciendo hasta que me di cuenta que ya era el momento de parar con los sustos antes de que me denunciaran. Avanzando un poquito con esta historia, les cuento que una de mis memorias más dulces fue el haber visitado Blockbuster con mi papá. Por supuesto yo era chica, no podía ir sola, si bien quedaba bastante cerca. Blockbuster para mí era un palacio del cine, entonces cada fin de semana yo iba con mi papá y seleccionaba en la parte de terror todas las cosas que me gustaban, pero siempre volvía como que las mismas películas de terror. Me acuerdo que mi elección de cabecera era un VHS con una temporada de Cuentos de la Cripta y a mí me fascinaba, era una cosa que me encantaba, la versión de live action, digamos, ¿no? Ya avanzando un poquito más, a la edad de 9, 10 años, mi mamá empezaba a regalarme mis propias antologías. Ella tenía su colección de Bruguera, de todas esas selecciones de editoriales que a mí hoy en día me encantan y que las tengo también como un tesoro porque fueron parte de su vida y ahora son de la mía también. Entonces ella empezaba a regalarme libros de, bueno, Elsa Bornemann, Ana María Schwa, La Fábrica del Terror, Socorro, y esos libros que acá en Argentina eran moneda corriente para todos los que, bueno, vivimos durante ese periodo donde eran furor. Entonces yo me acuerdo que una de las cosas que más me gustaban era, bueno, sacarme una buena nota o algo, o comportarme de manera apropiada para que luego me llevaran como recompensa a la librería a comprar estos libros. Me acuerdo que una vez me compraron uno de Juan Sin Miedo, que era muy cortito, pero que a mí me encantaba porque adentro tenía todas ilustraciones de fantasmas y era de este muchacho que no le tenía miedo a absolutamente nada. Y por esa misma razón yo me acuerdo de ir a ese sector en particular donde había todas cosas infanto-juveniles y yo seleccionaba a esas dos autoras. Y después, un poquito más adelante, cuando empezó el auge de Escalofríos, empezaron a proliferar los libros de
bueno, R.L. Stine, donde por supuesto aproveché para llevarme varios. Todos estos me los regalaban mis padres y yo tenía una cantidad hermosa de libros de este autor. Siempre me gustó. En esa época miraba la serie, si es que mi hermano no ocupaba la tele mirando Cebollitas, y me encantaba. Era de mis series favoritas en ese entonces. A la edad de 12 o 13 años formalmente escribía, digamos, quería con firmeza dedicarme a la escritura, cosa que todavía hoy sueño con realizar. Digamos, quiero escribir mi primer libro. Escribo desde prácticamente toda mi vida, sin embargo nunca me animé a publicar algo formalmente, tampoco se me dio la oportunidad en sí. Y tampoco me sentía yo lista en ese momento como para publicar algo, porque sabía que necesitaba estar completamente segura de lo que yo quisiera hacer. Sin embargo, he tenido algunos acercamientos con lo que sería concursos literarios. En este caso, creo que fue en la secundaria, habíamos hecho un concurso literario, mis profesoras de lengua lo organizaban, y era un momento en el que, bueno, nos daban una hora o dos para poder escribir algo que nos naciera en el momento del género que fuera. Y por supuesto yo escribía terror. Ese año que me anoté fue el último año que yo cursé, o no, fue el último año de polimodal. Bueno, no me acuerdo en qué año fue, pero yo estaba muy contenta porque había hecho todo un relato de terror de niños abandonados y demás. Que, bueno, justo una mañana lluviosa, antes de que empezáramos las clases, anunciaron a los ganadores y en ese momento me anunciaron que había sacado el primer premio en el concurso literario y no podía estar más contenta. Simplemente no lo podía creer y mis compañeros se reían porque tenía una cara de what the fuck. Simplemente no sabía que podría llegar a ganar algo. Yo escribía como siempre lo he hecho por una cuestión de gusto y porque siempre me hizo feliz escribir, entonces fue algo muy satisfactorio. Si bien fue algo de la escuela, dentro del ámbito escolar, que no me iba a llevar a ser escritora precisamente, fue un peldaño en todo esto. También a la edad de los 13 y 14 años empecé a ver películas de manera más frecuente, empezaba a descubrir nuevos títulos, películas viejas en realidad, pero que para mí eran totalmente nuevas. Yo no me adentraba mucho en las películas de ese momento, sino que me enfocaba en películas mucho más viejas. Por alguna razón siempre tuve predilección por las películas viejas, entonces era algo que a mí me fascinaba desde toda la vida. Mucho tiempo antes también estaba muy interesada en los videojuegos de terror, algo en lo que me introdujo mi hermano, ya que es él el gamer de la familia. A mí me gustan los juegos, pero no puedo decir que sea gamer porque realmente soy muy mala para los juegos, pero la paso muy bien porque me asusto con los juegos, eso sí. Y tenía juegos como 40 Wings, como Resident Evil o Alone in the Dark y ese tipo de cosas que realmente a mí me encantaban, ¿no? Entonces gracias a él también pude entrar al mundo de los videojuegos de terror y eso me gustaba muchísimo. Retomando el tema de la literatura, ya por esa época sí coleccionaba libros de terror. Como ya les digo, a veces yo les muestro mi biblioteca y muchos me dicen ¿cuánto gastaste en todo eso? Y la realidad es que no empecé a coleccionar ayer, sino que vengo coleccionando desde que soy muy chiquita. Imaginen que ya vacacionando, cuando tenía 11 años o por ahí, mi mamá me regalaba los libros de Elsa Bornemann y demás. Entonces todos esos libros los iba juntando, yo nunca me deshice de mis libros, entonces tengo ediciones muy viejas de libros juveniles de terror y a mí eso me fascina tener eso porque para mí son mis joyas. Entonces toda mi colección se fue formando desde ahí y por supuesto todo lo que ven es fruto de todos esos años en los que me han regalado o me autorregalé estos libros, ¿no? Y en términos de escritura siempre lo seguí intentando mientras me considerara capaz de hacerlo, porque a veces soy muy crítica con lo que yo hago. Sin embargo, intenté nuevamente con un cuento de terror en el cual salí tercera. Fue un evento del CONICET en el cual me premiaron en el Centro Cultural Borges y estaba muy pero muy contenta, sobre todo porque los demás chicos que habían participado, que salieron segundo y primero, eran escritores muy pero muy buenos, eran chicos que escribían muy pero muy bien y verme entre dos personas que habían escrito algo tan bueno me hacía sentir orgullosa, la verdad, porque eran realmente muy buenos.
y también por el hecho de que me hayan reconocido por algo, aunque sea un tercer puesto, a mí no me importaba para nada. Por lo contrario, me sentía sumamente orgullosa. Formalmente inicié mi canal alrededor del 2015. Yo tengo mi canal hace un montón, podría decir que desde el 2009 o antes. Pero inicié con este canal como La Cripta Literaria, o sea, como la conocemos hoy, en el 2015, o sea, hace 4 años. Pero antes de eso yo hacía algunos videitos en los cuales mostraba mis colecciones de cosas de Halloween, hacía algunos tours terroríficos donde pasaba por estaciones de tren o incluso daba vueltas por el cementerio contando historias y ese tipo de cosas que dejé de hacerlas porque obviamente eran un trabajo inmenso, tener que ir a tal lugar y filmar y bueno, realmente llevaba mucho trabajo, entonces decidí que no era el contenido que quería hacer habitualmente. También recomendaba algunos libros porque, como les dije, la literatura siempre fue parte de mi vida, sin embargo tenía mucho menos variedad de la que tengo el día de hoy, entonces no era el tema principal de mi canal. En el 2015 empecé a hacer videos con cierta frecuencia en la cual hablaba de mis libros de terror y las películas que me gustaban, y ahí empecé a encontrar un mundo de gente que ama las mismas cosas que yo, o ama el terror, o ama el Halloween, o le gusta pegarse un susto de tanto en tanto. Una persona no tiene que ser fanática necesariamente para disfrutar del terror, así que muchas veces me encuentro con que hay gente que abre un poco sus puertas para dejar ingresar este género y descubrir algo nuevo, entonces es algo que siempre me pareció muy satisfactorio. Otra de las cosas que también me pareció dignas de mencionar es que siempre he visitado cotillones, siempre me sacaba fotos o lo que fuera en Walmart de acá, que antes tenían un montón de cosas de Halloween y que hacían eventos y demás, pero por otro lado mi mamá también me llevaba para seleccionar decoración que pronto iba a poner en mi cuarto como mi decoración típica, digamos, para mi Halloween todo el año. Siempre coleccioné cosas de Halloween, eso desde ya, cosas de terror, calabazas. Me gusta tener una calabaza nueva por cada año, entonces siempre trato de comprar una por más chiquita que sea y traerme de donde pueda, ¿no? Siempre participé o fui a ver obras de teatro relacionadas con este tema. Me acuerdo de haber ido a la función de La Dama de Negro, donde aparecía la mismísima Dama de Negro en medio del teatro. Fue una cosa que realmente a mí me gustaba muchísimo. Por otro lado también iba a lecturas de terror, ese tipo de cosas, o iba yo misma a leer mis cuentos a pequeños bares y cosas de esa índole, que en su momento yo era muy tímida y casi no avisaba nada sobre eso. Pasaba de los peluches a la biblioteca de momento a otro, en donde empecé a hacer crecer mi colección de libros. Por otro lado sacaba todo lo que tenía, pósters, lo que fuera, para poner mi decoración de Halloween. Y si bien no recuerdo exactamente cuál fue mi primera película de terror, yo creo que de las primeras habrán sido las películas de Roger Corman, como Tales of Terror, que es una película que siempre les digo que es de mis favoritas junto con Trick or Treat, que bueno, las amo las dos. El cariño radica en, bueno, tanta nostalgia que me generan esas películas, sobre todo las de Vincent Price. Otro de los datos que me parece conveniente recordar es que mi primer libro de Stephen King fue Carrie, y fue un viaje de ida definitivamente. Yo no conocía nada del autor, sin embargo recuerdo haber ido con mi mamá a buscar libros de terror para adultos, digamos. Yo no era necesariamente adulta, pero ya me sentía capaz de leer algo de ese estilo. Y la librera me recomendó Carrie. Yo no sabía de qué trataba, y cuando leí un poco dije sí, es lo que quiero. Y mi mamá me lo regaló, la verdad que yo estaba encantadísima. Y bueno, como les digo, ese fue como un viaje de ida. Mi segundo libro de Stephen King fue Cementerio de Animales, y la verdad es que ambos los disfruté muchísimo y les tengo gran cariño. Como ya saben, yo soy gran fanática de Disney, algo que mucha gente lo ve muy opuesto, una cosa bastante curiosa siendo tan fanática de terror, cosa que a mí no me parece tan descabellada, porque a mí lo de Disney, lo que más me gusta de Disney es su lado oscuro. Sé que suena estúpido porque Disney se destaca por
bueno, presentar muchos valores nobles y cosas muy lindas. Sin embargo, los villanos, las atracciones, las cosas que envuelven a Disney en un velo negro de alguna forma, por accidentes, por cosas, lo que sea, a mí me llaman la atención. Los villanos sobre todas las cosas. Siempre, toda mi vida soñé con ir a Estados Unidos durante Halloween, y si bien no fui precisamente para Halloween, para el 31, fui durante agosto, que fue, ahí ya era Halloween, digamos, en Disney, y ese fue un sueño cumplido para mí. Pude disfrazarme de Winifred, de las hermanas de Hocus Pocus, que es otra de las películas que también me fascinaban durante la época de Halloween. Y la verdad es que eso fue también un sueño para mí dentro de lo que es el ámbito del terror. Siempre fui muy fanática de lo que es la mansión embrujada de Disney y todas las cosas de ese tipo que tengan algún vínculo con lo oscuro. Realmente siento que hablé un montón porque efectivamente creo que hablé bastante, como 30 minutos. Y nada, realmente quería hacerlo completo, quería contarles cómo fue todo esto. Hasta el día de hoy sigo en este camino del terror que a mí me fascina, me hace bien. Lejos de hacerme sentir mal, a veces tan solo me siento con algún libro de terror y es como que mi cabeza vuela y yo ya estoy muy reconfortada, me siento mucho mejor, si estoy muy abrumado o lo que sea. Entonces para mí es algo que brinda más positividad que negatividad. Por lo contrario, nunca me trajo algo negativo en mi vida. Siempre fue algo que yo lo tomé como mi momento de distracción y algo que a mí me hacía feliz, porque es así. Entonces quería contarles esta historia, que quizás sea un poco larga, pero bueno, no puedo resumir mi vida en 5 minutos. Así que nada, espero que les haya gustado este video, que fue un poquito más personal que los otros. Y bueno, cuéntenme cómo fue su inicio en el terror, lo que quieran contarme, algo que les haya llamado la atención o lo que sea. Espero que les haya gustado este video y si es así, los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.